¿Cómo están, queridos amigos de todas partes del mundo? Aquellos que nos están viendo en la mañana, en la tarde, en la noche, no importa de dónde ustedes estén. Soy Juan Carlos Aliaga en su programa semanal Misterios de la Humanidad y del Cosmos, siempre con invitados muy importantes de gran talla internacional aquí en mi canal. Siempre tocando temática paranormal, ovni, cosas extrañas, aquello que siempre nos gusta tocar esta temática. En esta ocasión estamos con un gran amigo, un gran iniciado en la parte espiritual, esotérica y a la vez piloto de helicópteros. Y uno dirá, ¿qué tiene que ver esto de los helicópteros con esta cuestión esotérica? Ahí vamos a hacer la presentación primero y luego quiero que nos hable del por qué esta cuestión. Inicié yo hablando de piloto de helicópteros y de ahí la experiencia que ha ido teniendo durante todo este tiempo. Le damos la bienvenida a nuestro gran amigo Carles Torá, de España. Él, una gran persona, un gran amigo, muy entrañable. Bienvenido. Gracias, Juan Carlos, y te agradezco esta maravillosa presentación. No hacía falta tanto, pero te lo agradezco enormemente. Gracias. A ver, cuéntanos esta tu actividad primero, que ahí es el empiezo de todo. Siendo piloto de helicópteros, tuviste oportunidad de tener experiencias muy poco comunes que tal vez uno quisiera tenerlos. Son, o sea, gente muy especial que tal vez tiene este tipo de experiencias extrañas y de ahí el inicio de la búsqueda mística, espiritual, de ahí ha iniciado todo. Cuéntanos cómo sucedió todo aquello. Bueno, antes de nada yo te diría que sí es cierto que este tipo de vida es una vida un poco diferente y estoy de acuerdo con lo que dices de que mucha gente quisiera tener este tipo de experiencias, pero puedo asegurarte, querido amigo, puedo asegurarte que no todo es oro lo que reluce y que esta vida, a pesar de que podamos escuchar, sentir o incluso ver de que, wow, parece una vida de película, cuando tú la vives en carne y huesos, es más complicada de lo que parece. Fíjate que bastantes veces, sobre todo en Latinoamérica, cuando hemos viajado para dar charlas o conferencias y luego hemos compartido e interactuado con las personas que han venido, muchas veces me ha ocurrido lo que tú me estás diciendo. Personas que dicen, ostras, no sabes lo que yo daría por tener tu tipo de vida, y yo hago así. Y les digo, toma, toma, esta es mi vida, toma, te la cambio. Toma, toma, cógela, ¿la quieres? Te la cambio. Y luego cuando empiezas a contarle las realidades, porque solo se ve lo bonito, pero detrás hay muchas más cosas, ¿no? Y cuando empiezas a explicarles lo duro que es, dicen, ah, bueno, bueno, vale, pues ya me va bien como estoy y me lo quedo mirando desde la barrera, ¿no? Entonces, bueno, un poco al hilo de lo que estás comentando, sí, sí que es una vida de aventuras, de pasiones, de viajes y de sensaciones, exploraciones, investigaciones maravillosa, pero también tiene una parte detrás que es más complicada. Pero bueno, dejando esto aparte, sí es cierto de que hemos durante mucho tiempo hemos participado en muchas exploraciones, investigaciones y aventuras, pues ya no solo pilotando o copilotando helicópteros, sino en todo tipo de aparatos, ¿no? Yo siempre recuerdo que cuando empecé en todo esto, a mí me llamaban el piloto, porque es que yo, mi trabajo en sí era el de pilotar cualquier cosa. O sea, hasta un día que me pusieron en un tanque y digo, a ver, ¿cómo queréis que yo lleve esto, no? Entonces, es interesante porque esa es una de las partes positivas de toda esta vida y experiencia, que he aprendido muchas cosas que de otro modo no las hubiera aprendido. Pero repito, detrás también tienen sus peros, ¿no? Pero sí, todo esto, como dices muy bien, Juan Carlos, nos ha llevado a viajes a lugares increíbles, a lugares fantásticos. No solo la experiencia de la Antártida, que es la que más o menos tú ya sabes que todo el mundo conoce, no todo el mundo, pero mucha gente sí conoce. No solo hubo esa experiencia en la Antártida, sino que hubo muchas más, ¿no? Y de hecho, estabas ahora hablando al principio de que en el fondo el trabajo que estamos realizando ahora, más que un tema ufológico o más que un tema parapsicológico o más que un tema esotérico, va más bien ligado a un tema más energético, un tema vibracional, un tema más espiritual. ¿Y por qué? Porque precisamente en uno de esos viajes y saliendo del cubo de la Antártida, el siguiente viaje que no hemos explicado nunca, o sea, casi podría decirte que puedes tener la primicia si quieres preguntarme algo al respecto, porque siempre hablamos que después del viaje del cubo en la Antártida hubo una serie de directrices que nos llevaron de regreso a Suiza
y en Suiza al cabo de unos meses tuvimos un viaje a Costa Rica y luego un viaje a África Central, pero en ese impasse de esos 3-4 meses hubo otro viaje que yo hasta el momento no he querido contar. ¿Por qué no he querido contar? Primero porque yo no estaba preparado y ahora siento que empiezo a tener ya un poco más de preparación para poder exponerlo. ¿Por qué? Porque no es fácil hablar de un viaje, hablar de una experiencia en un lugar muy diferente del mundo de los que hemos hablado siempre, que en el fondo para mí es la clave, una de las claves de todo. Por eso hace un mes y medio hemos venido de Egipto, porque este viaje de Egipto de hace un mes y medio tiene bastante relación a este viaje que te estoy contando, que estáis escuchando, que prácticamente no hemos hablado nunca. Pero volviendo a lo del cubo, en el fondo la experiencia, yo lo cuento siempre igual ahora, antes no quería contar demasiado de lo que es la experiencia del cubo desde un punto de vista interior, sí más de exterior, pero sí tengo que decir que al final lo que yo me quedo, Juan Carlos, con esa experiencia es sobre todo las sensaciones, las emociones, los sentimientos y las pasiones que me trajo ese conocimiento, esa sabiduría de tanto tocar como entrar en el cubo y empezar una nueva vida, una nueva oportunidad con una misión que no es nada fácil, pero que bueno, que por eso después de 5 o 6 años de todo eso, ahora ya me siento un poco más preparado para hablar de lo que ocurrió en esos 3 meses en estado oscuro, que yo desaparecí y que nadie supo de mí durante 3 meses. Luego aparecí en Costa Rica, pero durante esos 3 meses de impasse tuve como una experiencia mística en un viaje muy especial, que también la información vino desde el cubo, y que ahora estoy empezando a descifrar, estoy empezando a entender y ahora estoy empezando ya a estar más preparado para explicarlo. Y el viaje a Egipto fue porque me faltaba un pequeño eslabón para hilar junto a ese otro viaje, el viaje a Egipto más o menos, que se trataba de un viaje para una conexión de códigos de origen, me dio una herramienta que me faltaba para que a partir de ahora, como te estoy explicando, ya me siento un poco más preparado para lanzarme a la explicación de esos 3 meses en estado oscuro que yo dije que estaba como oculto, pero que nada que ver, todo lo contrario. Era un viaje de luz, un viaje de paz, de amor incondicional, para aprender con toda la humildad y sencillez posible. Pero sí, Juan Carlos, yo sé que mucha gente sigue preguntando por la Antártida, sé que mucha gente sigue preguntando por el cubo. El cubo al final lo que representa esa forma geométrica tan impresionante que nos encontramos allí es una señal. El cubo o los cubos, porque hay muchos más cubos, aparecen en varias historias, en varias épocas durante el proceso de la humanidad del ser humano, para darnos señales, para darnos pistas, para darnos mensajes y también para advertirnos. ¿De quiénes estaríamos hablando? ¿Qué tipo de entidades o criaturas son los que tuviste contacto? Porque sabemos que ahí en la Antártida, bueno, tú has visto en carne propia, has sentido, nosotros en teoría lo sabemos, que han estado ahí los nazis, han estado también los militares norteamericanos, rusos, antiguos soviéticos, no chinos. Ahí hay bases militares que protegen seguramente una civilización ahí, pero tú que viste y viviste prácticamente una experiencia, ¿de qué entidades y de qué estaríamos hablando? Bueno, estaríamos hablando de entidades no humanas, no humanas. O sea, por mucho que es cierto, tienes toda la razón del mundo, la mayor parte de países punteros en el mundo tienen sus bases y han viajado a la Antártida. Lo que pasa es que el problema que tenemos, Juan Carlos, es que primero tenemos que hacer lo que se llama una visión geográfica de cómo es la Antártida. Entonces, aquí ya tenemos un primer problema, porque cuando nos basamos en la Tierra esférica, que vemos el continente antártico al sur, esa mancha casi redonda, digamos, en el sur, no es la realidad del continente. Entonces, cuando queremos plasmar los diferentes tipos de bases internacionales, no concuerdan con la realidad. Cuando nos damos cuenta de que esa mancha blanca no es tan como pensamos, como creemos o como nos enseñan, sí que tiene una forma muy diferente, no tanto desde la visión de la Tierra esférica. Tampoco estoy hablando de una Tierra plana, ¿eh? O sea, no me estoy yendo al tierraplanismo, pero podría ser una mezcla entre las dos. O sea, yo voy un poco entre medio, ¿no? Entre unos y otros.
No digo ni que la Tierra sea esférica, ni tampoco estoy afirmando que la Tierra sea plana, pero vamos más al tierraplanismo que no al esférico, pero tampoco como el tierraplanismo explica, pero bastante parecido. Entonces, cuando tenemos una visión de la Antártida diferente y empezamos a colocar las bases internacionales en una forma más correcta de lo que es la Antártida, nos damos cuenta de un detalle. Nos damos cuenta que la mayor parte de bases de todos los países están colocados en una misma zona y que curiosamente en el otro lado, en la parte más opuesta, donde están la mayor parte de bases internacionales, que la mayoría son científicas, no hay tantas militares, nos damos cuenta que en el otro extremo, de donde están estas, hay una serie de bases llamadas las bases secretas norteamericanas, chinas, y donde se habla de la base famosa 211 de los nazis de antes de la Segunda Guerra Mundial. Estas bases están en un lugar donde la gente no coloca su vista. Nosotros imaginamos la mayor parte de bases internacionales al final del Cono Sur, en lo que es la Tierra de Fuego, en la parte sur de Chile y de Argentina, Tierra de Fuego, Punta Arenas, toda esa parte por abajo, una lengua helada, que es la que junta a esa parte del continente antártico, allí están la mayor parte de bases. Pero lo que te estoy contando es que las otras, que son las más escondidas, aunque hay 2 o 3 muy famosas, están en el otro lado del mundo, más cerca de lo que son Australia y Nueva Zelanda, descendiendo por lo que se llama el Mar de Ross, y de hecho, la famosa expedición, que hemos hablado 1000 veces de ella, High Jump del almirante Richard Byrd, el gran salto, se hizo en esa parte de la Antártida. Y mucha gente continúa pensando, porque me lo dice, que por qué la expedición de Richard Byrd bajando por Punta Arenas. Digo, no, estáis equivocados. La expedición famosa de la Tierra Hueca, que luego se hizo todo ese revuelo, fue descendiendo por la otra punta del planeta, en el Mar de Ross, saliendo desde las bases de Auckland, en Nueva Zelanda. Y allí hay dos bases que son las dos, digamos, más conocidas, que son la base McMurdo, que es la que está en plena bahía, ya se le llama la bahía de McMurdo, y un poco más al interior está la base Amundsen Scott, que es el último lugar donde el ser humano puede pisar. A partir de allí, y muy cerca de allí, también está también la famosa base IceCube, que es donde se trabajan los neutrinos y ese tipo de componentes cuánticos. También está muy cerca la base IceCube. Ese es el último lugar donde el ser humano puede pasar, porque de allí en adelante ya es territorio comanche, como nosotros decimos. Ya hay otro tipo de seres, otro tipo de civilizaciones, y se pueden barajar muchas hipótesis. Yo siempre acepto todas las hipótesis. Yo puedo explicar mi experiencia porque la parte del cubo está allí. Yo siempre he explicado, cuando he contado la historia del cubo, que salimos desde Ushuaia, y es cierto, llegamos hasta una base argentina y después una chilena, es cierto, pero después dije que tuvimos que irnos de esa base. Lo que no conté, porque en ese momento yo pensé que no era conveniente porque hacía demasiado poco, es que cogimos 2 C-17 y nos fuimos directamente hasta el otro lado, hasta Nueva Zelanda. Y allí descendimos desde McMurdo llegamos a Amundsen Scott, y de Amundsen Scott hay unos túneles que tienen unos 2 kilómetros de largo y que llega un momento que clac, se cierran y se terminan. Y dices, ¿y este túnel qué hace aquí que se cierra y se termina? Y ves que los conductos de ventilación, los tubos que pasan por encima de un túnel muy pequeño, cuando la pared termina, ellos siguen y traspasan. ¿Y qué hay ahí detrás? Bueno, hay muchas cosas que evidentemente los trabajadores que están en la base McMurdo o Amundsen Scott, pues no saben tampoco lo que se maneja desde allí. Hay muchos secretos después de ese túnel. Lo que está claro es que varios casi cientos de kilómetros más adelante está la zona del cubo, y ya desde allí, cuando explicamos que llegamos a esa zona muerta, donde todo aparato eléctrico queda parado, allí es donde empieza, ese es el principio del final. ¿Por qué el principio del final? Porque es el principio de lo desconocido y lo final de lo conocido por nosotros. Entonces tú me preguntas, ¿qué tipo de seres, qué tipo de civilizaciones? Allí hay de todo. Cuando pasas 200 kilómetros de ese muro de hielo donde está toda esa zona antártica, y llegas a un espacio donde empieza el círculo de la zona muerta, allí prácticamente todo cambia. El aire, lo que respiramos, el oxígeno,
empiezas a encontrar cosas muy diferentes, hay animales extrañísimos, hay híbridos, hay minerales que no están en los 108 elementos de la tabla periódica. ¿Y por qué? Porque todo ello es una antesala del famoso portal. El portal donde el almirante Richard Byrd realmente quiso llegar. Yo, si me preguntáis si llegó o no, yo pienso que sí llegaron. Yo pienso que sí llegaron hasta allí. No consiguieron pasar el portal. Sigo pensando que nosotros no hemos conseguido pasar el portal, pero al revés sí que lo están pasando. Entonces, hay un impasse. Lo que pasa es que hay unos decretos firmados por la élite que todo lo ve, que todo lo controla. Y cuando hablo de la élite me refiero al ojo que todo lo ve, que no son humanos. El segundo eslabón, que son híbridos. Y el tercer eslabón, que son las sociedades secretas. Entonces, esos tres eslabones, que son los que mandan en la pirámide de lo que es el ser humano, tienen como una especie de contrato firmado, así lo vi o lo presentí, con ese tipo de seres donde no hay un mutuo acuerdo de no interactuar unos con otros. Pero lo que sí es muy curioso es que sé, porque tengo todavía compañeros trabajando en varios equipos hoy en día aún en esas bases secretas. La información que tengo de ellos es de que ese lugar donde el ser humano no puede entrar, a veces nosotros entramos y tenemos represalias. O sea que ellos siguen al pie de la letra del contrato que se firmó, porque no hay una interacción con el ser humano. De hecho, si podemos ver objetos en el cielo que sean ellos, nunca se manifiestan, solo vemos luces. Si es que son ellos, porque la mayor parte de luces que vemos en el cielo son humanas, son nuestras igual. Pero nosotros, a veces, ya sabes cómo somos, sí entramos en esa zona, y lo que me pareció muy interesante, que lo hemos comentado un par de veces, es el hecho de que digo, bueno, pero escúchame, pero si entráis en esa zona que está prohibida, ¿cómo lo hacéis? Y recuerdo que una de las últimas comunicaciones explicándome todo esto era diciendo, no, con la capa de Tesla. Yo digo, ¿la capa de Tesla? Sí, la misma capa que Harry Potter utilizaba en la película de Invisibilidad. Esa capa existe y el ejército norteamericano la tiene. Esta capa era un invento, era una patente que Nikola Tesla creó cuando en los años 20 y 30 del siglo pasado se empezó a preparar el proyecto Pegasus. Y el proyecto Pegasus, no se conoce demasiado del proyecto Pegasus, pero una de las realizaciones era este tipo de capa, y también de la máquina del tiempo. Una máquina del tiempo que en el año entre 1957 y 1959 ya empezaron a trabajar lo que es la parte militarizada de la élite. Entonces, Juan Carlos, es que si empezamos a hablar de todo este tema, te puedo asegurar que se nos escapa todo de las manos. Pero, ¿qué quiero decirte con todo ello? Que a pesar de todo esto que os estoy contando y muchísimo más, lo que a mí me fascina es que al final la conexión con el cubo, el contacto con el cubo, que en principio fuimos enviados por un tema tecnológico, porque lo que las empresas, lo que las multinacionales que organizaron ese viaje, lo que ellos deseaban era que enviaron varios equipos. Nosotros fuimos uno de varios equipos, que alguno de esos equipos consiguiera entrar en el cubo y consiguiera información de la tecnología que el cubo estaba utilizando. Lo que me encanta, por eso te lo decía, lo que me parece fascinante, es que, como suelo decir siempre, bueno, a la élite le salió el tiro por la culata, al menos en mi persona, porque yo entré en el cubo y en vez de entrar en un espacio y tiempo diferente al nuestro e intentar ver, comprender y estudiar y saber el tipo de tecnología que están utilizando allí, a mí me mandaron en otra misión dentro del cubo. No era una visión del mundo exterior para poder buscar esa tecnología, sino que solamente tocar y entrando en el cubo, ya mis directrices me llevaron a un tema desde el interior, no del exterior. Lo que yo tenía que hacer en forma de un proyecto directamente ligado al transhumanismo, porque también tenía que ver con la inteligencia artificial, porque dentro del cubo había inteligencia artificial, no de nuestro plano ni de nuestro reino, desde fuera de nuestros domos, sino me llevaron a un mundo más espiritual donde me vi yo mismo de mayor, o sea, me presentaron a mí mismo yo 30 años más adelante, y yo interactuaba con mi yo futuro. Eso es lo que era fascinante. Entonces, mi yo futuro
estaba interactuando. Ya si alguien quiere saber de esto, ya en nuestro canal de YouTube hicimos un vídeo con toda esta explicación de lo que hay dentro del cubo. Ya te lo pasaré, Juan Carlos, por si alguien te pregunta. Ya. Entonces, lo que es fascinante es que para que yo comprendiera de que realmente tenía dos posibilidades, una, la de realmente seguir la línea a la que me habían enviado para una búsqueda tecnológica, o si yo quería escoger, escuchar a mi ser más superior dentro de una visión mía como mayor, para que me diera cuenta de que el camino era otro. Claro, yo allí me encuentro, yo puedo decidir. No tengo claro lo que hubiera pasado si yo hubiera decidido, no, yo he venido a esto, me voy a esto. No sé qué hubiera pasado, no lo sé. Sí tengo claro que cuando escogí escuchar a mi yo futuro, desde el mundo interior, y darme cuenta de que las cosas iban por otros derroteros, desde un mundo más interno, desde un mundo más espiritual, desde un mundo en pura vibración, no en pura tecnología. En ese momento yo cambié de idea, cambié de pensamientos, cambié de emociones y decidí salir ya de todo ello, y cuando pudiera, si realmente podía salir vivo, porque tampoco lo tenía claro, si podía regresar, era intentar esa búsqueda que el cubo, desde una visión de mi yo futuro, explicándome cómo hacerlo, tomar la decisión de buscar lo que llamamos el sendero del mago, que es un poco una idea de cuál sería el auténtico camino para que una persona intente comprender qué es el despertar. Y cuando hablamos del auténtico despertar, nos enseñan a aprender lo que es cuando un ser humano abraza a otro ser humano, cuando una raza abraza a otra raza, cuando una humanidad abraza a otra humanidad. Entonces, lo que es fantástico, Juan Carlos, es de que un viaje preparado para una búsqueda exterior, para tener una conexión con inteligencia artificial, con seres de otros mundos, de otros lugares, se extrapoló y se cambió en un viaje a un mundo interior, para después, al poder regresar, intentar a lo que es el día de hoy, ya 5 años más tarde, porque esto fue en el 2016, ya 5 años más tarde, en cambiar y buscar otros derroteros. Claro, a mí cuando yo regresé se me complicó todo, porque yo también lo expliqué, tuvimos unos interrogatorios en la misma base Amundsen Scott, luego nos separaron a todo el grupo, a mí me enviaron a una isla secreta en el Océano Índico, muy cerca de la isla de Reunión, en el Océano Índico, la isla de Reunión, una isla francesa un poco más a la derecha de Madagascar, por debajo de lo que es Isla Mauritius, las Seychelles, Isla Comodoro, o sea, en esa parte del mar Índico. De allí me volvieron a enviar a Suiza, donde regresamos al CERN, donde en el CERN tuve un tercer interrogatorio. O sea, eso no lo he contado, pero no tiene importancia, pero no fue nada fácil. O sea, realmente pasé un mes mal, como si yo realmente fuera un preso de ellos o un terrorista, y era complicado. Por eso te decía antes que cuando yo estaba en el cubo y veía lo que estaba pasando, y yo ya sentía lo que pasaría al salir del cubo para volver a estar con ellos, no tenía claro si yo podría seguir viviendo. Te lo digo en serio. O sea, llegó muchos momentos pensaba, yo de esta no voy a salir. Entonces, si yo consigo salir de esta y consigo salir de todo, porque gracias a Dios tenía un contrato que justamente terminaba cuando yo tenía 50 años, y en ese viaje a la Antártida, un mes antes, yo había cumplido los 50. O sea, que esa era mi última misión dentro de este grupo de empresas, ¿no? Entonces, bueno, gracias, y eso sí tengo que decirlo, gracias a mi apellido, gracias a mi linaje y gracias también a unos contratos de lo que llaman las 13 tribus ocultas de Israel, donde forma parte los Torah. Entonces, gracias a eso me salvé, que si no es así, yo no sé si podría estar ahora aquí hablando. Pero bueno, lo que quiero decir con todo ello es que aún así, yo en el último interrogatorio intenté hacerles comprender de que yo no iba a hacer mal a nadie. O sea, yo no iba a meterme con nadie, yo no hablaría de nombres, no señalaría a nadie, yo simplemente
me apartaba, terminaba mi contrato, que no se preocuparan por mí, yo no voy a hablar cosas que les puedan a ellos perjudicar, porque evidentemente si lo hiciera, entonces yo tendría problemas y no estaría tampoco otra vez aquí, sino que entendieron, porque además me conocen perfectamente, de que cuando tú das la mano y dices que lo van a hacer así, ese tipo de cultura lo cumple. Nosotros, en vez de firmar contratos escritos, es un estrechez de manos. Sabes que el mundo obrero funciona de esta manera y si no lo cumples, pobrecito, ¿no? Entonces sabían perfectamente porque me conocían y además conocían, aparte de mi familia en Suiza, conocían perfectamente cómo somos y sabían que yo iba a respetar, y de hecho lo que ellos me dijeron que yo no podía ni contar ni meterme con quien sea, no lo he hecho ni lo voy a hacer, pero por otro lado me da vía libre, Juan Carlos, para moverme en un mundo interior que a ellos les interesa, pero no tanto. ¿Por qué? Porque ellos tienen muy controlado el tema espiritual. Lo tienen muy controlado porque tienen muchas herramientas que conocen desde siempre, como parte de la élite, y las utilizan ya sea por bien o por mal, ellos sabrán. Pero como tienen esa parte controlada y saben que tienen un control al 99,9% de la población, les da lo mismo si aparece un tipo como yo que dice 4 tonterías, porque la gente piensa que son tonterías, pero que hay un 0,0001% de la población que dice, uy, qué interesante, a mí eso me va a servir. Entonces yo les hice entender que con ese número tan pequeño de personas, y yo siendo un peón, porque no soy más que un peón, yo moviéndonos como nos movemos, con las personas que estamos trabajando, en este caso desde el protocolo del Pirata de la Verdad, que es el grupo que formamos para seguir explicando verdades, siendo un número tan pequeño dentro de los casi 8.000 millones de personas que somos, para ellos somos peoncitos, que bueno, que podemos hablar y hacer entender a un número muy pequeño de personas que la realidad de la verdad es muy diferente. Bueno, no pasa nada, sigo teniendo el 99,9%, con lo cual te dejamos tranquilo. Ahora, eso sí, no subas de pieza. O sea, que seas un peón, vete con cuidado si un día te conviertes en un caballo, si te conviertes en un alfil, si te conviertes en una torre. O sea, cuidado si cambias de ficha. Allí tendremos que decirte, quieto, ¿dónde vas? Pero, claro, nosotros llegamos y abarcamos a un grupo pequeño de gente. Pero una de las cosas, Juan Carlos, que escuché en el Cubo fue, es muy importante que comprendas que lo importante no es la cantidad, sino que lo importante es la calidad. Solo que una persona, lo que ahora tú le enseñes, no como maestro, ni como gurú, ni nada de eso, porque yo no quiero de esas cosas, sino como compartir una experiencia, solo que a otra persona le pueda servir, ya tu trabajo está bien hecho. Con lo cual yo dije, pues me habéis liberado de algo muy importante, porque no querréis pretender de que yo salga y pueda coger a 10.000 personas de golpe y decirles, señores, esto no es así, no es así, pero si es así o es así. No, este no es mi trabajo. Entonces, no es tan importante si a mí la gente me escuche o si la gente me crea, no es tan importante. Lo que sí no es de que al final tienen que entender que toda esta historia, que es tan fantástica y maravillosa y que, como tú ahora me preguntas, y yo siempre comparto la parte que puedo, es increíble y hasta mucha gente me dice, wow, se podrían hacer vídeos, se podrían hacer películas. Pues sí, pues seguro que sí, pero no me interesa tanto como la experiencia que tuve con mi yo futuro sobre las bases, Juan Carlos, de cuáles serían las claves del auténtico despertar, de cómo podemos tener una vida larga, una vida feliz, de cómo podemos tener una salud preparada. Por eso llegaron los 13 mensajes del cuántico, como claves, como manifiestos o como metodología para que las personas que estén un poco resentidas en lo que conocen realmente tengan una opción diferente a decir, bueno, la vida que nos enseñan y conocemos desde siempre a mí no me place, necesito algo diferente. Ok, entonces los mensajes que recibimos en el cubo, ya te digo, yo no creo ni en dogmas, ni en doctrinas, ni en ese tipo de cosas, ni en maestros, ni en gurús. O sea, nosotros no vamos por el mundo diciendo esto es así, asá. No. Nosotros tenemos una experiencia, una aventura, una exploración, un viaje que nos da diferentes tipos de pautas, de herramientas, de utensilios que a mí me están empezando a funcionar, que hacen que mi vida sea una vida ya más equilibrada, aunque cuesta, siempre tenemos días más complicados, pero si alguien dice, pues mira, ¿sabes qué? Lo que tú cuentas
Yo lo estoy sintiendo desde el interior. ¿Te importa compartirlo conmigo? No, claro que no, adelante. Y lo compartimos y la felicidad es que estamos viendo que hay personas, que sean pocas, que haciendo este cambio se están dando cuenta de algo que me parece fundamental. Y es de que yo sigo diciendo en todas las entrevistas de que, cuidado chicos, ¿qué pasaría si ese número ya bastante importante de personas que creen que están despertando porque están leyendo mucho, están viendo muchos vídeos y están aprendiendo de muchas personas, escuchando a comunicadores y pam, 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 mucha información? ¿Qué pasaría si toda esa información que damos, incluso la que pueda dar yo, qué pasaría si fuera desinformación y estuviera preparada para que estuviéramos todavía más alejados de la verdad? Entonces, lo que me parece muy relevante es el hecho de que, cuidado, parte de mi trabajo y mi misión es de dar otra posibilidad para quien lo quiera, de que a lo mejor lo que creemos que es un auténtico despertar para poquitos es incluso muy diferente. Ayer mismo tuvimos una entrevista muy interesante con Marcelo Martorelli desde Villa La Angostura, en Argentina, hablando de ERCS, porque vamos a visitar ERCS de nuevo seguramente en octubre, si podemos viajar, aún no sabemos. Y fue muy interesante porque precisamente estábamos hablando de estos puntos, ¿no? Y diciendo, a ver, pero como decían los antiguos maoríes, Juan Carlos, acuérdate que los antiguos maoríes hablaban del tiempo de los sueños, el tiempo del no tiempo. En el fondo, tiene muchos significados, ¿no? Pero parte de ello es decir, a ver, ¿quién no nos dice a nosotros que lo que ahora pensamos que estamos vivos no estamos vivos? ¿Quién no nos dice que lo que estamos experimentando sea un tiempo de un sueño y que la realidad un día vamos a despertar a ella? ¿Quién nos dice que lo que vemos es real? Cuando hablamos de la matriz o de la Matrix o de ese tipo de cosas, sin olvidar, como os decía, de que Internet lo que hace es coger una verdad, y la envuelve de 1.000.000 de desinformación. ¿Cómo puedes tú encontrar esa verdad envuelta en 1.000.000 de desinformación? Entonces, sí, nos dicen, no, las verdades están en Internet, pero ¿cómo las encuentras? ¿Cómo las pillas? Es como buscar una aguja en un pajar. Entonces, mi trabajo desde el cubo, y a lo mejor me estoy alargando mucho en tu pregunta, pero mi viaje en el cubo, en el fondo, lo que me fortalece y lo que me da ánimos, independientemente de lo que yo vi con mis ojos físicos, que es lo que querían que luego contase, es el poder haber aprendido de mi yo futuro, dando una serie de directrices dentro de una visión de fractales, de diferentes tipos de mensajes y diferentes tipos de claves, que más tarde, como te digo, después de regresar a Suiza y de esperar 3 meses a hacer el primer viaje a Costa Rica, me llevaron a un viaje muy interesante en uno de los archipiélagos del Mar de China, en el sur del Mar de China, muy cerca de Taiwán, a estar 20 días viviendo una experiencia que me contaron y vi dentro del cubo y que me dijeron, hay un lugar en el mundo donde puedes vivir esa experiencia. Te aconsejo de que vayas y que después empieces tus viajes en el tema de Costa Rica y en el tema de África Central, donde vas a tener la conexión con tu fractal en 5ª dimensión, que era Nimrod. Pero antes de eso, necesitamos, sin que cuentes nada, que tú vivas una experiencia en el Mar de China. Entonces viajé al cabo después de regresar en Suiza de todo este paripé hasta que pude salir de todo, estuve 20 días en el Mar de China, viendo lo que me habían contado en el cubo con mis propios ojos, y eso me demostró, querido Juan Carlos, de que el ser humano tiene esperanza, cuando yo siempre había pensado que no la tenía. Porque muchas veces decimos, y yo lo he escuchado a muchas personas, de que quizás la única solución que tiene el ser humano es de que parezcan personas que se coloquen en el mundo de la política y transformen lo que es la pura política y empiecen a pensar en temas más energéticos, en temas más de compartir, en temas más de comunión entre todos, en temas voluntariados, en temas energéticos, en temas vibracionales, en temas desde el mundo interior. ¿Y eso cambiará el mundo? Sí, por supuesto. Pero eso casi parece una utopía de que realmente el mundo pueda cambiar de esta manera. Y más sabiendo que los que están arriba gobernando y moviendo todos los hilos no van a dejar nunca que personas así lleguen a lugares poderosos políticamente hablando.
Entonces, cuando te das cuenta de estos detalles, te pones triste porque dices, no vamos a llegar nunca. A este ritmo, si tenemos que esperar este cambio político, que es lo que podría modificar todo, no vamos a llegar nunca. Por eso me enviaron al Mar de China y me dijeron, no cuentes lo del Mar de China hasta que tú te sientas preparado. Y es por eso que ahora me siento un poco preparado y estoy exponiéndolo, ¿no? Y lo que yo vi es que hay unos lugares donde parecen que estén un poco fuera del sistema. De hecho, sí lo están, porque si no, no podría eso ocurrir. Donde la gente vive tal y como todos quisiéramos vivir, y me refiero a los que llaman o se dicen que están despertando, o decimos, porque muchos lo decimos, estamos despertando, pero no, posiblemente estemos despertando a desinformaciones, a modas espirituales que nos cuentan por todas partes, que tampoco nos llevan a ningún sitio, porque muchos decimos, estamos despertando, y a la mañana siguiente seguimos con nuestra rutina, con nuestro trabajo, con nuestros quehaceres en el día a día, y no cambia nada, todo continúa igual. Entonces no hay un despertar a nada, pero sí hay pequeñitos lugares en el mundo donde se ocurre. Entonces yo estuve 15 días en un lugar, estuve 10 días en otro lugar, bueno, al final estuve prácticamente un mes, pero sobre todo 20 días en un lugar, en Japón, en la isla de Okinawa, en la parte norte de la isla de Okinawa, en dos lugares, sobre todo en dos lugares, un pueblo que se llama Ojimi, que abarca toda una zona un poco más al norte de un parque nacional llamado Jambaru. Entonces, en el Parque Nacional de Jambaru, en parte allí, y luego en el pueblo de Ojimi, yo experimenté lo que todos los que hablan y dicen que están despertando realmente tendrían que ver con sus ojos físicos, ahora sí, para darse cuenta de que sí hay esperanza, pero tendríamos que cambiar muchas cosas. Porque, repito, esa gente no vive de la manera que vivimos los demás. Ahora, es interesante. ¿Cuál ha sido esa experiencia de ese tiempo que mencionaste al principio, de esos 3 meses oscuros, entre comillas, que tú mismo mencionas, y la experiencia ahí en Ojimi, ahí en el Japón, en Costa Rica, y todo lo que podría ser también acá en Bolivia? Por ejemplo, acá tenemos lugares que son muy místicos, el lago Titicaca, el Salar de Uyuni, o también en la parte oriental de Bolivia, que es Samaipata, ¿no? Que es muy similar a Erx, allá en la Argentina y en Córdoba. Entonces, hablando ya la experiencia de esos 30 días oscuros que mencionas, y luego lo que fue la experiencia esta en esta isla y en Costa Rica. A ver, cuéntanos un poco. 30 días oscuros, y digo oscuros porque yo estaba desaparecido, pero al final eran 30 días de luz. O sea, por eso lo comentaba antes. Porque yo siempre digo oscuros porque nadie me veía. Pues como si estuvieras en la sombra, en la oscuridad. Pero en el fondo fue una experiencia de luz, todo lo contrario. Sí, mira, lo que yo escuché de mi futuro, desde mi parte futura, que ese es otro tema muy interesante, porque somos fractales, ¿eh? Y tenemos otros yo en otros planos. Eso da para un programa aparte, Juan Carlos. Bien, pero lo que yo escuché desde ese fractal de futuro que yo me vi, la frase que escuché es regreso al origen. Regreso al origen. Es necesario regresar al origen. Claro, cuando tú escuchas regreso al origen, mirad que esto es muy interesante. ¿Qué es lo primero que piensas? Regreso al origen significa el origen de las estrellas, del universo, del cosmos, o sea, de donde venimos al principio. No es correcto, no se refieren a eso. Cuando hablan de regreso al origen, lo que significa es regreso al tipo de estabilidad emocional, pasional y sentimental de los primeros seres humanos que estuvieron en este mundo. No te hablan del origen de más atrás, te hablan dentro de la estructura de esta máquina biológica que es el ser humano. O sea, te explican que cuando el ser humano fue colocado aquí, porque nosotros no somos originarios de este mundo, cuando fuimos colocados aquí, los originarios de este mundo posiblemente sean el mundo mineral, el mundo vegetal y parte del mundo animal, tampoco todos. Entonces, cuando el ser humano vino aquí y se le aposentó aquí, y de eso hay muchas hipótesis, pero bueno, da igual. Teníamos una forma emocional, una forma sentimental, una forma pasional,
de una forma muy diferente a como somos hoy en día. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Esta máquina, este cuerpo es perfecto y aún así envejecemos y morimos. Pues antiguamente no era así. ¿Por qué ahora envejecemos y ahora morimos? Pues porque no cuidamos como cuidábamos antaño esta maquinaria. Por ejemplo, tú lo has comentado antes, dentro de ese viaje de esos 3 meses, ya voy a decir de luz, no de oscuridad, a esa isla de Okinawa, aprendí la alimentación consciente. Y ojo, y yo siempre lo digo y no me oculto, es mi punto débil. A mí me cuesta horrores. Me cuesta horrores porque somos mi familia de buen comer. Entonces me cuesta horrores. A veces lo hago y a veces se me va un poco a la cabeza y a veces no lo hago. Y siempre tengo que, espera, que me he pasado ya 2 días. Tengo que regresar. Me cuesta, pero bueno, estoy en ello. Estoy intentando solucionar lo que es mi punto débil. Entonces, ¿por qué tenemos manos? ¿Por qué creéis que tenemos manos? Las manos es porque la esencia original cuando llegamos a este mundo era para recoger las frutas y comerlas, para recoger la verdura y comerla. Las manos eran no para construir utensilios y trabajar, eran para coger lo que teníamos que alimentar este cuerpo. Parte de la función de las manos era eso. Era una alimentación, ya no diría ni vegana ni vegetariana, más hasta crudivegana. Una alimentación que incluso los mismos ayurvédicos, a pesar de que ellos siguen diciendo de que cada cuerpo tiene un sistema fisiológico y cada cuerpo necesita lo que le pide, me parece muy bien y es correcto, pero los primeros de los primeros no eran ni pitta, ni kapha, ni vata, como ahora están contando los ayurvédicos, que ahora es correcto. O sea, bajo mi punto de vista, la alimentación ayurvédica es correcta, pero antiguamente no era así. Todos éramos completamente alcalinos, 100% alcalinos. Por mucho que siguen habiendo muchos doctores y muchos libros diciendo que la persona ácida tampoco es tan mala. Bueno, cada uno tendrá su opinión. Bajo mi punto de vista, de origen éramos alcalinos. Ese viaje a Yambaru, al Parque Nacional de Yambaru, me hizo descubrir muchas cosas. Me hizo descubrir como si estuviéramos en el Edén, como si estuviéramos en el paraíso, y viendo cómo las personas de allí viven como realmente tendríamos que vivir. Tú llegas a Ojimi, y Ojimi es en la parte más occidental de la isla, un poco arriba al norte, al mar. Ojimi tiene puerto. Es el lugar del planeta donde vive la gente más longeva. O sea, es el lugar del planeta donde hay más personas que pasan de los 100 años. Porque tienen un tipo de vida diferente. Tienen lo que ellos llaman el Ikigai. El Ikigai es una palabra compuesta japonesa que es Iki, propósito, Gai, vida. Ellos trabajan el Kangen. El Kangen es una palabra japonesa que más o menos es el retorno también al origen. Ellos tienen una vida larga. Ellos tienen una vida feliz. Son personas que hacen ejercicios diarios, pero moderados. Tienen un ejercicio que le llaman el radiotasio, que es un ejercicio muy básico de hacer diferentes tipos de estiramientos, de gimnasia, muy parecido al tai chi, al qigong o al qigong, pero más suave, más como el falun dafa. Es más parecido al falun dafa, que es un tipo de qigong o qigong más suave, incluso sentados. Lo hacen sentados. Y luego andan, pero sin prisa, sin correr. Tienen una alimentación consciente. Ellos mismos cultivan su propio alimento, no tienen supermercados, no tienen tienda, cada uno cultiva su propio alimento, su propio alimento. Evidentemente, no hay conservantes, no hay químicos, no hay nada. Tienen un tipo de vida social diferente al nuestro. Hay una especie de cúpula que le llaman los moai, curiosamente igual que las estatuas de Pascua, es curioso, ¿eh? Moai igual que las estatuas de Pascua, donde ellos se encuentran y donde practican lo que ellos llaman diferentes tipos de voluntariados. O sea, comparten absolutamente todo. Incluso cada mes, cada uno pone un dinero de su parte para que la comunidad, que ellos llaman Moais, pues puedan pagar todo lo que se está haciendo. Y cuando llega a final de mes, si sobra dinero de lo que se ha aportado, ese dinero se recoge y siempre se da al más necesitado del pueblo. O sea, eso es imposible en nuestra vida normal. Ellos tienen diferentes tipos, ellos juegan,
ellos no trabajan. Ellos tienen un juego, que es un juego muy parecido a lo que sería nuestra petanca, que se llama Gate Ball, y están todo el día jugando al Gate Ball. Ellos tienen un juego que se llama Shogi, que es un tipo de ajedrez japonés. Están todo el día haciendo karaokes, cantando y riendo. Ellos trabajan al estilo que llaman Moai, que es un estilo de vida donde la estabilidad emocional es primordial, porque la inestabilidad emocional es lo que nos crea la desestabilización equilibrada en nuestro cuerpo. Las emociones, ya lo dicen, las emociones crean la mayor parte de enfermedades. Incluso, como tienen ese sistema financiero tan increíble que ellos van aportando para que después todo esté bien preparado y cuando alguien lo necesita aportarle, te da estabilidad emocional y estabilidad financiera. Eso es imposible en nuestro mundo occidental. Con lo cual, significa que allí no hay estrés. Ellos tienen una mente siempre positiva, siempre positiva, siempre positiva. Y siempre están sonriendo. Eso, Juan Carlos, es imposible. Cuando eso lo aplicas al Ikigai, que es el propósito de vida, te das cuenta que se crean unas pautas para decir, bueno, aparte de este tipo de vida tan saludable que tenemos, porque ellos tienen claro que no se preguntan cada mañana por qué nos levantamos esta mañana. Ellos se levantan cada mañana, pasan el día lo más feliz posible y se van a dormir y ya está, y a la mañana siguiente lo mismo. Entonces, el Ikigai es un sistema de propósito de vida donde entre ellos buscan de qué manera, a ver, ¿y tú qué vas a hacer en el pueblo? ¿Y tú? Pues hacer una relación entre lo que les gusta, entre de lo que ellos son capaces o son buenos, qué dones tienen, entre cómo pueden aportar todo ese trabajo dentro del equilibrio con la naturaleza y luego también algo que les pueda repercutir económicamente y no tengan ningún problema financiero. Cuando ellos juntan estos 4 puntos, a todos les sale lo que tienen que hacer en el pueblo y cada uno hace lo que realmente ha venido a hacer, o sea, su misión. Cuando estamos hablando del mundo occidental, la mayor parte de gente, si le preguntas, no está trabajando donde le gusta o donde quisiera. ¿Por qué? Porque la sociedad te lleva de una manera que evidentemente es más complicada. Ellos están fuera de todo esto. Cuando además entras en el tema de la alimentación consciente, que la alimentación consciente no solo es la comida, sino que es la bebida, que es muy importante. Ellos, por ejemplo, utilizan unas herramientas antioxidantes, porque todo lo que comemos, la mayor parte de cosas que comemos y bebemos, son súper antioxidantes que hacen que nuestro cuerpo se vuelva más ácido, o sea, que nos aleje más, de nuevo, de ese origen, donde ese tipo de cultura en Okinawa está haciendo lo contrario, intentando volver a alcalinizar todo nuestro cuerpo para regresar a como éramos en el origen. O sea, el agua que ellos beben es un agua especial, es el agua más antioxidante que existe en el planeta. Y ese agua no solo te satisface, un vaso de ese agua te puede saciar tanto que no te hace ni tener hambre, porque la propia agua es tan espectacular que te deja lleno y no necesitas, el cuerpo no te pide ni comer. Es un agua que además te regenera todas las células. Es un agua que además, con diferentes tipos de pHs, te ayuda a colocarlo en la crema. O sea, no se colocan ellos cremas en la cara, no utilizan cremas hidratantes, no utilizan nada. Utilizan una agua especial con un pH especial. Ellos no utilizan lejías, no utilizan productos de limpieza, utilizan otro pH especial de ese agua que se hace en Jambarú, en el Parque Nacional, y eso recrea en que su vida sea una vida larga y una vida feliz. ¿Por qué? Porque están regresando un poco al origen de cómo era el ser humano. Claro, y ahora regresamos de nuevo. Llegamos de aquí a Europa o a América o a Asia o a donde sea y estamos viendo que el sistema, la sociedad, muy bien guiada por la élite mundial, está haciendo que estemos completamente separados. ¿A ellos qué les importa si hay un pequeño pueblo o una pequeña isla en el sur del mar de la China haciendo eso? Como te decía antes, un 0,0001 de la población que esté regresando al origen, ¿qué más les da? Siempre hay personas que salen de lo normal, ¿no? Y esta forma de tener controlado al resto, que es la mayoría, nos tiene completamente alejados de lo que se llama la auténtica red de conciencia vibracional planetaria
que yo la llamo la red humana más. La red humana más sería la red de energía vibracional que está encima de, encima de nuestro domo, que tendríamos que juntarnos a ella para irnos elevando y despertando como Dios manda. Y solo se puede hacer, y ellos también lo hacen en Okinawa, uniéndose a la naturaleza. O sea, conectando con los árboles, con las plantas, con los bosques, con las piedras, con los minerales. Ellos conectan con todo esto y les ayudan no solo a tener una vida larga y feliz, sino que cuando su cuerpo trasciende, han sacado todos los apegos y han soltado todo lo que no necesita el ser humano y consiguen trascender. Ese es el auténtico despertar. Cuando yo estoy en el cubo de la Antártida, lo que mi yo futuro me explica es, ok, ¿ves? Aquí tienes toda la tecnología que estamos trabajando, pero lo importante es esta parte de aquí. Escoge. Muy bien, yo veo esa tecnología, pero escojo aquello. Escojo aquello porque me doy cuenta que qué más da que conozcamos toda esa tecnología, qué más da que tengamos toda esa información. ¿Para qué nos sirve si igualmente nuestro cuerpo un día va a morir? Y después, ¿para qué nos sirve todo esto? Pero por contra, si miras al otro lado, donde está la auténtica misión del por qué estamos aquí, si escoges esa parte menos tecnológica o menos transhumanística, que yo no estoy en contra del transhumanismo, porque se podría también utilizar el transhumanismo para la luz, pero se utiliza para otras cosas, ese es el problema. Pero si miras esa parte más energética, más vibracional, más espiritual, llamándola correctamente espiritual, sí nos puede servir para que tengamos una vida, una calidad de vida muy importante aquí, y además cuando el cuerpo trascienda y el polvo regrese al polvo, a la tierra, al fuego, al aire y al agua, porque este cuerpo está formado por los 4 elementos, aparezca el 5.º elemento, que es el amor incondicional de la quinta esencia, para poder despertar e ir a otro lugar mucho más elevado en conciencia y aptitud del que aquí estamos en tercera dimensión. Entendiendo todo este relato que haces, estaríamos hablando de que te contactaste con tu yo superior, que se llama, ¿sería así o no? Porque estamos hablando de que sí tenemos, obviamente, en diferentes dimensiones a nosotros mismos, pero que están actuando de otra manera, son nuestros maestros, pero que a la vez somos nosotros mismos. ¿Es así o estoy equivocado? Sí es así, pero no en otras dimensiones. A ver, yo tengo una duda aquí. Yo en principio lo que vi dentro del cubo y experimenté un poco es que el ser humano es multidimensional. Somos multidimensionales. Y de hecho, yo siempre doy el mismo ejemplo. Para demostrar que somos multidimensionales, por ejemplo, yo puedo coger esta botella y lo estoy haciendo físicamente. Entonces, esto sería en 3D. O sea, porque lo estamos haciendo físicamente, ¿ok? Pero, por ejemplo, un pensamiento lo podemos coger, lo podemos palpar, lo vemos, ¿verdad que no? Pero está allí, el pensamiento existe. ¿Qué significa? Que ese pensamiento lo hemos creado en otro plano de conciencia con una vibración diferente, por eso ni lo vemos ni lo palpamos. O sea, tenemos la capacidad de movernos entre diferentes tipos de planos, de mundos o quizá dimensiones. No digo ni que sí ni que no el tema de las dimensiones, podría ser. Entonces podría ser multidimensional, sí podría ser. Eso me lleva a la experiencia, y eso sí pasó en Costa Rica, que también me has preguntado por Costa Rica. Cuando entramos en la cueva de Costa Rica, muchas personas, sobre todo en Costa Rica, me preguntan, ¿nos puedes decir en qué lugar de Costa Rica está ese sitio? Y yo no puedo deciros la cueva, no puedo deciros dónde está exactamente, pero os diré la zona, más o menos entre qué 2 lugares está. Y a partir de aquí, cada uno que investigue, pero allí hay muchas cosas, no solo esa cueva. Estoy hablando de un espacio en Costa Rica entre el volcán Arenal y Río Celeste. Eso abarca donde está el volcán Tenorio. Eso abarca un espacio muy grande. Por eso os digo un espacio muy grande para que si alguien quiere dar una vuelta, pero tiene que ver desde el volcán Tenorio hasta el volcán Arenal. Es en esa zona, en esos 2 parques naturales que están no tan lejos uno de otro. Entonces, el viaje a Costa Rica
fue un poco para experimentar precisamente lo que me estás preguntando ahora, que ese viaje tampoco lo hemos explicado. Y era para comprender de que como mínimo tenemos 13 yos. Bien, estábamos hablando de esa tu experiencia en Costa Rica. Menciónanos qué más sucedió ahí, o sea, esa experiencia ya más mística, más espiritual. Y me hablaste también acerca de unos códigos que te entregaron o que te están hablando para que compartas con la humanidad. Sí, la experiencia en Costa Rica, como os contaba, era más para conocer esa multidimensionalidad del ser o ese desglosamiento fractal que todos tenemos y que experimentamos y que de hecho tiene mucho que ver con el famoso Adjeringa de los antiguos maoríes, que ya hablaban de que hay un tiempo de los sueños y de que todo está preparado de una forma muy diferente a la que creemos. Por eso también os comentaba de que, bueno, hay la posibilidad de que realmente no conozcamos ni sepamos la auténtica realidad si ahora estamos despiertos, estamos dormidos o a saber cómo estamos, ¿no? Si vivimos en un holograma, en una matriz, en una matrix o en una realidad absoluta. Lo que está claro es que el viaje a Costa Rica, después del viaje a Japón, después de experimentar en Japón todo lo que era ese tipo de regreso al origen y comprenderlo, el siguiente paso era la visita a Costa Rica para interactuar ya directamente en esa cueva con uno de esos seres que nos encontramos en el cubo. Más tarde en África sería ya un poco más la recopilación de la conexión con Nimrod, con nuestro propio ser de quinta o incluso su ser superior de séptima dimensión, para explicarnos no solo el proceso que habíamos vivido en el cubo, de la explicación de cómo tenía que ser el llegar al auténtico despertar dentro de ese regreso al origen del ser humano, sino que era comprender de que posiblemente haya 13 cuerpos, 13 yoes de cada uno, viviendo en diferentes tipos de planos, en diferentes tipos de espacios-tiempos, o incluso, como te decía Juan Carlos, en diferentes dimensiones. Que eso todavía lo tengo ahí colgando sin tenerlo claro todavía. Incluso, como te comentaba, tuve la experiencia con 3 yos diferentes en otros mundos y poder compartir y experimentar y cambiarme por ellos. Eso fue una experiencia que hicimos en la cueva de Costa Rica, en ese espacio que te decía, un poco grande, pero entre Volcán Arenal y Volcán Tenorio, en la zona de Río Celeste. Y fue, bueno, aquí diríamos fue brutal. Como dirían en argentino, bárbaro. Fue increíble. Increíble en el aspecto de que te das cuenta que nada de lo que nos cuentan suele ser real, que somos muchísimo más, como dice el primer mensaje del cuántico, no solo cree en ti, sino aprende de que somos auténticos creadores, no co-creadores. Somos tan grandes y nos hacen creer, y eso cada vez, ahora que tengo esa información o ese conocimiento, esa sabiduría, me hace mucha rabia cuando antes decía, claro, tienes razón, pero ahora me da rabia el entender o el escuchar tantas veces diciendo, somos como hormiguitas en un gran universo, somos como hormiguitas o como un granito de arena en una gran playa. No es cierto, no es cierto. No es cierto, somos espectaculares. Somos, yo diría que si existiera Dios, si existe Dios, si existe un Dios, yo diría que somos la perla y los ojos, somos los ojitos de Dios, de lo grandes. Cuando muchas veces he hablado con el equipo de la Antártida, el equipo que está en el portal, entre comillas, defendiendo lo que es la parte de nuestro domo, de nuestro reino, siempre, yo recuerdo muchas veces hablar con ellos y decir, bueno, a ver, pero, vale, en esa parte de la zona muerta hay todo tipo de seres de más positivos, seres más negativos e incluso seres neutros. Y yo decía, bueno, pero todos estos seres neutros, esos seres más energéticos, no tanto físicos, de bajo astral, de una vibración muy baja, a ver, pero ¿qué es lo que quieren de nosotros? Porque en definitiva, si ellos tienen una tecnología superior y tienen un mundo mucho más avanzado, ¿qué quieren del ser humano? ¿Qué es lo que quieren? ¿Los recursos minerales? No me cuadra. ¿Qué es lo que quiere? ¿El ser humano como un empleado? No, tampoco me cuadra. Y la respuesta siempre es la misma. Es que lo que ellos quieren de nosotros es lo que ellos no tienen, que somos nosotros. Porque nosotros somos realmente, como dicen muy bien las Sagradas Escrituras, estamos hechos a imagen y semejanza del Creador. Ellos no.
El ser humano está hecho a imagen y semejanza. Tenemos algo, tenemos una especie de chispa divina, y muchos tipos de civilizaciones, razas o seres que están fuera de nuestro domo quieren y no tienen. Entonces, claro, todo esto se me muestra en Costa Rica, que luego repercutió en el viaje a África Central, donde ya Nimrod se presenta como Nimrod mismo y me explica el porqué de todas estas visiones, todos esos mensajes, todos estos símbolos. Pero lo que es increíble, Juan Carlos, es que el viaje a Costa Rica me sirve a mí para comprender el primer mensaje del cuántico. Es decir, wow, somos increíbles. Y en cambio nos tienen aquí, en este mundo, pensando que somos cavernícolas todavía. ¿Entiendes? Ese es el tema y por eso el viaje a Costa Rica, en el fondo, también es tan importante. Todo es importante, está claro. ¿Alguna vez te mencionaron acerca de la región andina, o sea, me refiero a Bolivia, Perú, Ecuador, o nunca te mencionaron? Porque también acá hay lugares bastante fantásticos, llenos de energía, y también lugares donde se sabe que ha habido civilizaciones muy avanzadas. ¿Te comentaron algo de aquello o no? Sí, y de hecho hay un viaje pendiente, pero claro, estamos en una situación complicada y ahora mismo, este año teníamos que haber estado en Bolivia, pero ahora ya no sabemos cuándo. Mira, hay un viaje muy interesante que va a unir dos puntos de la Tierra energéticamente muy importantes donde tenemos que hacer un trabajo. Uno es en Ecuador, en la Cueva de los Tallos, donde es un lugar muy importante porque incluso, fíjate, también antes te comentaba la entrevista que tuvimos ayer en Argentina, hablamos también de este punto. Dijimos que incluso tanto Neil Armstrong, el primer hombre que hipotéticamente llegó a la Luna, ese es otro tema, juntamente con gente de la NASA, vino a la Cueva de los Tallos y lo que no nos cuentan es de que vinieron 7 helicópteros para llevarse cada uno de ellos 7 cajas muy grandes, por eso era una caja por helicóptero. Las cajas que van colgadas con una cuerda desde el helicóptero. Se llevaron 7 cajas de la Cueva de los Tallos. ¿Qué se llevaron? Nadie sabe. De hecho, esta información que te estoy diciendo no sale en ningún sitio. Pero lo que también nos cuenta nuestra información es de que no fueron 7, había 8 helicópteros. Y el octavo se fue sin la caja, o sea, se fue con la caja vacía, porque lo más importante que había en la Cueva de los Tallos no se lo pudieron llevar. De momento no puedo decir lo que era, porque estamos en pleno trabajo, pero no os preocupéis, ya lo diremos. No se lo pudieron llevar porque ese algo, que era la parte importante de todo ello, se mimetizó con la propia montaña para que no fuera visto. ¿Por qué te cuento esto? Porque esa parte de la Cueva de los Tallos está unida energéticamente, como si fuera una auténtica línea ley, con un lugar del Valle de los Incas en Perú. Entonces, la Cueva de los Tallos, con una parte del Valle de los Incas en Perú, está unida por una especie, repito, parecida a una línea ley. Y para que esos dos puntos se puedan conectar y unir, hay que activar algo que está en Bolivia. Y la pregunta es, ¿dónde? Y todo el mundo dirá, Titicaca, ¿no? Todo el mundo lo primero que le vendrá a la cabeza, Titicaca, ¿o no? Solo os voy a dar una pista. Donde tenemos que ir a hacer esa activación no va a ser en Titicaca. ¿Dónde? En el Salar de Uyuni. Y justamente te quería comentar, yo luego te lo voy a mandar. Hay unas imágenes que Google Earth está circulando, que yo te lo voy a mandar, como te digo, donde se ve dentro del salar como unas ruinas debajo. Sabemos que el salar es más grande, es el más grande del planeta, pero visto desde el espacio se puede ver como que hubieran unas especie de ruinas ahí dentro de la costra de sal. Vas bien, vas bien, vas bien. Ahí es. Vas bien, vas bien. Ahí Entonces es, tenemos un viaje pendiente allí. claro, porque es un lugar bien especial, energético. Y Y fíjate que la gente solo va al Salar para hacer fotos, puro turismo solo para hacer fotos. Los viajes espirituales son al Titicaca, claro, o a Tiwanaku, sí, o a Puno, o a la Puerta de Puno. Bien, también, no diré que no.
pero esas mismas personas siempre acaban yendo al salar solo para pura fotografía. Y muy pocas, no diré que todas, sí hay personas, pero muy pocas realmente saben lo que hay allí. Y Claro, quizás es más importante de lo que están buscando en los otros lados, que no dudo que sea importante, ¿eh? Pero el Salar de Uyuni es como un interruptor. Cuando tú le das a la tecla, se activa lo demás. mm, claro, Cuando tú le das el interruptor que tienes en el comedor de casa, ¿qué se abren? Pues todas las luces del comedor. Pero tienes que darle un interruptor. Para lo que hay en la puerta de Puno, para lo que hay en Tiahuanaco, para lo que hay en Titicaca, lo que hay en toda esa parte tan importante, hay que darle al interruptor. Y según nos dicen, y eso es lo que yo quiero venir a investigar, el interruptor está en Uyuni. claro. Ya vamos a coordinar, te digo, porque es interesante, o sea, el lugar, hay mucha energía, hay una base extraterrestre, esto de adelanto, eso tampoco lo comenté nunca, hay una base Intraterreno. ahí Intraterreno. sí, Intraterreno. sí, No extraterrestre. Intraterreno. claro. Ahí hay que entrar, hay Pero bueno, volcanes, da igual de dónde sea, da igual. claro. Y ahí está, o sea, eso ya lo vamos a ir coordinando, te digo, porque no es casual la entrevista y el encuentro, y me parece afinidad contigo, así que hay cosas interesantes. Y ya para ir concluyendo, de aquí en adelante, ¿qué es lo que se ve para esta nuestra humanidad? No me refiero a la parte política, ni económica, ni del bicho chino, que ya está de muy tedioso Ya el estamos tema, ¿no? cansados de eso, Ya, ya estamos pero cansados. de otra óptica, ¿cómo lo ves al planeta? Mal, muy mal. Por lo que te estaba diciendo. O sea, vamos a un despertar que no es el real. Estamos conectados a una red, como te decía, pero no es la real. Hay otra ficticia por debajo que es artificial. Entonces, ¿a dónde vamos? Bueno, voy a rectificar, tampoco voy a decir mal. O sea, estamos yendo a un tipo de vida, a un tipo de futuro y a un tipo de evolución que los que nos controlan quieren. No vamos a ese tipo de vida, a ese tipo de evolución o a ese tipo de calidad que nosotros merecemos, que es el que teníamos en ese origen que os comentaba antes. Entonces, visto desde este punto de vista, quizás hay personas que digan, ah, bueno, pues a mí el mundo del futuro no me desagrada. Pues yo veo las películas de cine que nos enseñan estos mundos del futuro, pues a mí me encanta. Pues bueno, pues entonces a lo mejor si tu visión de tu futuro y el de tus hijos, nietos, etcétera, te gusta como las ves en las películas, pues para ti el futuro va bien. Pero si por contra lo que nosotros deseamos es un regreso al auténtico ser, a la auténtica esencia del cuerpo de dicha, de la Nanda Maya Kosha, que es lo primero que llegó a este mundo y que eso nos puede permitir conectarnos con la red de conciencia junto con el mundo de la naturaleza para ya sí saltar, hacer un salto cuántico a una dimensión superior en actitud de conciencia, el mundo no va bien. Entonces depende de la perspectiva, Juan Carlos, de la gente. Yo estoy seguro que si haces esa pregunta, no sé, a 100 personas, así aleatoriamente, yo creo que de 100 personas, como mínimo 80, 85 te dirán, bueno, está complicado todo, pero no vamos mal, ¿no? Parece que todo va evolucionando y la tecnología y vamos avanzando. Y habrá un grupo pequeño de 5, 10, 15 que te dirán, pues no vamos bien. Entonces, si a mí me preguntas personalmente, te diré que vamos a un transhumanismo tecnológico, a una inteligencia artificial. No, evidentemente, no voy a hablar que sea lo mismo que Matrix o que Terminator. O sea, no creo que de momento lleguemos a tanto, pero vamos en ese camino. ¿Eso es bueno o no? Como te decía antes, yo no estoy en contra del transhumanismo. Estoy en contra del transhumanismo en el que nos hacen ir. Pero como digo muchas veces, ¿tú te imaginas a Jesús de Nazaret pudiendo utilizar una tecnología del año 2021 para hacer el bien? Sería espectacular. O sea, puede haber un transhumanismo tecnológico que nos puede llevar a la luz. El problema es que el transhumanismo tecnológico en el cual nos están haciendo navegar hoy en día nos lleva a un futuro un poco diferente a lo que es el mundo interior y energético. Así es. ¿Cómo te pueden buscar los amigos que quieran contactarse contigo? ¿Qué redes sociales manejas? Pues yo creo que manejamos las que te maneja todo el mundo, ¿no?
Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, Telegram, WhatsApp, y todas están a mi nombre, Carles Torà, o otras están, pero son privadas, que hay que pedirlo a las páginas de Carles Torà, las del Protocolo del Priorato de la Verdad y Atmos, que son, digamos, los dos grupos que cada uno manejan cosas diferentes. El de Atmos maneja más el tema interior, el tema de la salud, el tema de la alimentación, el tema del agua, y el Protocolo del Priorato de la Verdad, que se maneja más en los temas de los viajes de la Antártida, de Egipto y todo este tipo de alineamientos exteriores que en el fondo van también ligados al mundo interior. Entonces nos pueden buscar por mi nombre en cualquier red social y de allí los podemos desarrollar donde ellos deseen. Ok, te agradezco infinitamente por haber aceptado esta invitación. No va a ser la última vez, vamos a estar en contacto constantemente porque hay muchas cosas que hacer. Te agradezco y queridos amigos, así terminamos nuestro programa del día de hoy, Misterios de la Humanidad y del Cosmos, y también me pueden escuchar los días lunes por Panamericana y también la cadena, son 2 emisoras argentinas, pero que lo lanzo desde acá, desde Bolivia, para todos ustedes. Entonces, queridos amigos, eso sería todo por el día de hoy y tengan ustedes muy buenas tardes.